¿Te hirieron y batallas con tu autoestima? El Eterno no se ha olvidado de ti. Él sana, construye nuevamente tu autoestima y te da propósito. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Huerta, life coach y mentor del niño adulto. Me especializo en la autoestima, la sanidad de las heridas del pasado y en el descubrimiento de propósito. Hola, bienvenida a mi canal aquí de YouTube. Y hoy vamos a estudiar una clase de identidad, una clase que te va a traer eh, propósito, una clase que te va a posicionar y te va a construir tu autoestima y te va a dar una sensación de pertenencia. Si tú por muchos años has luchado con un vacío, un lugar dentro de ti como una sensación de abandono, como que no perteneces, tienes todo en la vida, pero no encuentras esa plenitud. Hoy te voy a decir por qué. En esta clase te voy a mostrar que a través de lo que es entender el nombre de Israel como nuestro nombre que nos da identidad como parte de hijo del Creador, parte de ser del reino de Dios, de nuestro Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Eh, Quiero compartirte un poquito de las terapias que yo utilizo en todas mis sesiones de coaching. Yo trabajo con la terapia de lo que es la toraterapia, la instrucción divina, como tú la conoces, y también la sabiduría divina y desde la neurociencia. Y yo hoy te voy a preparar una historia para que tú entiendas un poquito cómo está relacionado tanto lo físico como lo espiritual. Quiero que entiendas que el entender también lo espiritual de mi identidad me va a ayudar a mí también en lo físico, en entender quién soy yo, para qué estoy aquí, si tengo, o sea, sentido de pertenencia, a quién yo le pertenezco. Hoy vamos a descubrirlo. Y en la clase pasada estuvimos estudiando sobre el origen de este nombre de Israel. ¿Cómo nace? Pues acuérdate que Israel nace de un pueblo que Dios elige para revelarse él a sí mismo hacia las naciones del mundo. Y yo te voy a compartir una historia bien breve porque quiero que tú la aprendas, quiero que tú entiendas quién tú eres. Y aquí en mi canal de YouTube vas a encontrar mis clases y mis terapias un poquito más guiadas hacia el área espiritual. Y si tú quieres, estás buscando ayuda en lo que es en el área física, puedes ir a mi canal de TikTok o a mi página de Instagram y ahí vas a encontrar videos más relacionados con la neurociencia, con la toraterapia, la terapia del juego, la terapia narrativa y la terapia conductual para poder ayudarte, a elevar tu autoestima, a sanar las heridas del pasado y a descubrir tu propósito. Esa es mi especialidad y a eso yo me dedico. Pero en mi canal de YouTube he tratado de traerte una perspectiva más sobre cómo sanar nuestra autoestima y las heridas del pasado y cómo descubrir tu propósito a través de lo que es la espiritualidad. Y eso es muy importante que tú entiendas que como hijo de Elohim, al Dios que tú sirves, y como creyente en el Mesías, es importante que tú entiendas este concepto para que puedas posicionarte desde allí, desde esa identidad y poder manejar tus emociones, tus pensamientos, tus conductas, tus valores, todo basado a esa identidad espiritual desde Israel. Israel que es un nombre que Dios nos dio a nosotros para direccionarnos, para darnos
una identidad y ser reconocidos como hijos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Israel significa el que persiste, el que permanece y el que lucha con Dios. Imagínate, si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, que has sentido que las fuerzas se te acabaron, te has sentido débil, sientes que no tienes el valor para enfrentar tu situación, pero cuando tú te encuentras con esta realidad de quien tú eres y no es la persona que tú estabas creyendo, basado a esas falsas creencias que tú traes desde tu niñez por las heridas del pasado, vas a entender un poquito más la situación. Entonces, te voy a dar una breve historia, cómo empieza simplemente este breve video. Y en el segundo video vamos a hablar más de quién es Efraín. Entonces, vamos a hablar desde el dolor a la identidad, el origen de Israel y su lugar en esta historia, ¿ok? Entonces, quiero que te quedes conmigo y que estudiemos. Entonces, recuerda, todo comenzó en una familia rota, en una familia típica como la de hoy también. Esas familias que tenemos problemas como familia, que hay problemas financieros, problemas de comunicación, traición, caos, enfermedad, todo igual que aquí. Entonces, todo comienza con Jacob, el nieto de Abraham, ¿ok? Él tiene 12 hijos y tiene estos 12 hijos con 4 mujeres distintas, ¿ok? Y con un contexto también de competencia, de celos y dolor, ¿ok? De ahí nacieron las 12 tribus de Israel, un pueblo profético, pero marcado por heridas familiares profundas. El Eterno, cuando Jacob pelea con el ángel, ¿te acuerdas? Cuando viene a ese encuentro, le dice en Génesis 32:28, tu nombre será Israel porque has luchado con el Eterno y con los hombres y has vencido. Allí el Eterno le cambia a Jacobo, el usurpador, a una nueva identidad de Israel. Así es que si yo, María, con una identidad rota, de abandonada, de no valorada, despreciada, rechazada, humillada, ¿ok? Esa es mi identidad que yo traigo de mis heridas. Pero ahora yo reconozco que soy Israel, una identidad restaurada, que significa la que pertenece, la que permanece y la que luchan con Israel. Qué hermoso es esa identidad para que tú puedas ver la diferencia. Recuerda, este es un pueblo con un llamado celestial, Israel. Tú tienes un llamado celestial, pero también con conflictos humanos, ¿ok? Reales. Tenemos conflictos reales nosotros. Entonces, ¿cómo fue que de 12 tribus, ¿ok? Se volvieron 2 reinos, Judá y Efraín? Te explico ahorita. Después, quiero que entiendas esto. Después del reinado de Salomón, ¿ok? El pueblo se dividió en 2 casas porque acuérdate que Salomón llevó al pueblo a pecar, fueron infieles, ¿ok? Y desobedecieron a Dios. Fue cuando Dios los divide. Entonces el Señor se cansa y aquí divide los 12 hijos en 2 reinos. Y los divide así. 10 tribus se los llevó cautivos, ¿ok? A Siria, que es el reino del norte, y fueron constituidas por 10 tribus y son lideradas por Efraín, que es el hijo menor de José. Y la casa de Judá, el reino del sur, fue dirigido por Judá y Benjamín. Ellos se quedaron con Jerusalén y el templo, ¿ok? Entonces, las 10 tribus del norte, fíjate, fueron exiliadas, como te dije, por Asiria y perdieron, o sea, ellas se perdieron entre las naciones, fíjate, olvidando quiénes eran. Cuando ellas fueron exiliadas, con el tiempo perdieron su identidad israelita. Escucha bien, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, Oseas 4:6.
Ahora, Efraín, vamos a verlo, va a estudiar como el hijo olvidado. ¿Quién es Efraín? Más adelante en otro video te voy a explicar. Aquí solo te voy a dar una introducción. ¿Qué lleva una promesa? Efraín es un nombre profético que lleva una promesa. Aunque Efraín fue el menor, escucha bien, Jacobo, su abuelito, lo bendijo con una palabra profética. Le dijo, tu descendencia, fíjate, será la plenitud de las naciones. Desde el hebreo es Melo Hagoyim. Ese es un título que Dios le da un nombre, un significado profético al hijo menor de José, el de los sueños, ¿ok? El que fue vendido por los hermanos a Egipto. Génesis 48:19 dice, esto significa que entre los pueblos del mundo, fíjate, habría almas con raíz israelita, una herencia espiritual o literal, que un día, fíjate, despertarían de su verdadera identidad. Estas 10 tribus del norte que fueron construidas o más bien establecidas por esas 10 tribus, los 10 hijos de José, de Israel, perdón, ellos fueron esparcidos y fueron llevados cautivos por Asiria y con el tiempo se asimilaron entre las naciones y perdieron su identidad y ellos piensan que son gentiles. ¿Qué son gentiles? Simplemente gente sin, ¿cómo se dice? Sin identidad israelita, ¿verdad? Perdieron su cultura, perdieron todo, perdimos todo, te voy a decir ahí. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el Mesías Jesús que nosotros creemos, que nosotros confiamos, que desde el hebreo el nombre de Jesús es Yeshua. Y Yeshua desde el hebreo significa salvación, ¿ok? Ahora, Yeshua, el Mesías de Israel, dijo claramente, él dio una declaración que la venida de él, ¿ok? No vino a ser una religión, no vino a ser doctrinas, ¿ok? No vino a ser solo iglesias, no. Fíjate lo que él dijo. No he sido enviado, bien clarito la escritura, ¿ok? Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Esa es una profecía que se cumple, que Yeshua declara que su venida había sido a retornar estas ovejitas, tú, yo, o sea, la casa, esta es la casa de Efraín, ¿ok? La casa de Israel, que fue esparcida, ¿verdad? Que es la del norte, y fue perdida. No es, estas ovejitas, por eso están tristes, por eso están desoladas, por eso están se sienten que son rechazadas constantemente, tienen heridas muy profundas, sienten como un abandono, sienten como un vacío, o sea, sienten mucho dolor, están perdidas, o sea, sin identidad y sin nada, ¿ok? Fíjate lo interesante. Entonces, y fíjate, y todo, aquí está una promesa, y todo aquel que cree en Él, que confía en Él, y vuelve al pacto, ¿cuál es el pacto? Al pacto de Israel, o sea, a su identidad israelita, es injertado en el olivo de Israel. Romanos 11:17. Ahí está una verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros debemos de retornar como lo hizo el reino del sur, que retornó para atrás después de Babilonia, ¿verdad? Y se colocó nuevamente, o sea, en Jerusalén. Pero el reino del sur, que es la casa de Judá, ¿ok? Ellos no perdieron su identidad israelita porque la Torá no se les quitó, pero trajeron costumbres paganas también de allá de Babilonia y fue mezclado ahora todo esto que se llama el judaísmo. Ellos tienen ciertas cosas que combinan, que yo no entiendo ahorita mucho, pero sé que ellos todavía no creen en el Mesías como tú y yo creemos, ¿ok?
Pero eso no los descarta. Dios los está protegiendo igual que a nosotros. Es un reino y dice que Dios va a volver a juntar estas dos casas que fueron divididas. La hermana, ¿ok? Los hermanos tienen que volver a juntarse para hacer una iglesia. La iglesia es Israel. Esa es la que el Padre va a retornar como el esposo, ¿ok? El Mesías, y va a venir nuevamente a tomar a su novia, ¿ok? Ahora, entonces, ¿quién soy yo? Aquí vamos a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Ok? Si crees en el Mesías y has dejado atrás toda la idolatría, todo el pecado, ¿ok? Y te has arrepentido, y arrepentimiento desde el hebreo es teshuvah, que significa retornar completamente, ¿ok? A tu creador, a tus raíces, ¿ok? A la Torá, al Shabbat, a las fiestas del Eterno y la fe en el Mesías, ¿ok? Escucha bien. Ese es el pacto que hicimos, ¿ok? Y por eso somos injertados. Entonces, si tú dejas la idolatría, te arrepientes, haces teshuvah, dejas el ego, el orgullo, porque es lo que nos impide recibir esto, ¿ok? Entonces dejamos el exilio espiritual donde nos sentíamos abandonados, rechazados, y tomamos nuevamente nuestra identidad que el Padre nos da. Esos son los creyentes. Tú eres parte del Israel restaurado. Entonces tú vienes siendo una rama injertada en el, fíjate, en el árbol del pacto. ¿Ok? Eres parte de la casa que retorna para atrás. Un Efraín que está despertando. ¿Ok? Un hijo que ha dejado de vagar. La historia del hijo pródigo es la historia de las dos casas de Israel. El que se va, el reino del norte, y el que se queda, el reino del sur. Y también eres un Israel redimido, chicos. Entonces, para terminar, recuerda, nosotros no somos cristianos desconectados. ¿Quién somos nosotros? Somos un Israel restaurado en el Mesías, ¿ok? Herederos del pacto, sanando nuestra identidad, ¿ok? Sanando heridas de nuestro pasado para poder nosotros posicionarnos, restaurar nuestra autoestima, que nuestros sentidos espirituales se abran y poder nosotros caminar hacia el propósito divino por el cual el Eterno nos ha creado. Esto es una verdad que tú debes de saber y que creo que es necesario y es justo que tú sepas. Y yo como life coach y mentor del niño adulto, hoy te trae esta verdad para ti y espero que haya sido de bendición para que vaya restaurando tu autoestima y tú vayas creciendo, ¿ok? Espiritualmente, y así tengas ese crecimiento personal y puedas descubrir el propósito por el cual Dios te creó. Bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado mi clase. Si tú tienes alguna pregunta, escríbeme en los comentarios aquí de mi video y dale un like a mi video. Toca la campanita y sígueme. Y sígueme en mis redes sociales de Instagram y de TikTok. Allí tengo muchas herramientas para ti y en mi comunidad de gente inteligente en WhatsApp. Hasta luego y shalom, shalom.